Muy bien, en este video vamos a ver los cambios físicos y químicos. Como todos saben, la materia está en constante transformación, en constante cambio. Recuerden el principio de la conservación de la materia que dice, la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Pero esos cambios no solo ocurren a nivel atómico, sino también a nivel físico. Y es por eso que tenemos los dos tipos de cambios, el cambio físico y el cambio químico. Empecemos hablando por el primero. Los cambios físicos son aquellos que alteran la forma pero no modifican la composición química. O sea que durante un cambio físico no existe una reacción química. Por ejemplo, yo tengo aquí este marcador. Si yo rompo este marcador va a ocurrir un cambio físico, pero no un cambio químico porque sigue siendo un marcador pero está roto. O si yo tomo esta hoja y la arrugo, también sufre un cambio físico, pero no un cambio químico porque sigue siendo una hoja. Además, los cambios físicos son reversibles, ya que alteran la forma o el estado de agregación de la materia, pero no su composición química. ¿A qué me refiero con estados de agregación de la materia? Bueno, simplemente a eso. Son los cambios de estado que tiene la materia, de sólido a líquido, de líquido a gaseoso. Por ejemplo, si yo tengo hielo, que simplemente es agua en estado sólido, el hielo se puede pasar a estado líquido y se vuelve agua líquida, pero sigue siendo agua. Y ese líquido también lo podemos pasar a gaseoso, sigue siendo gas de agua, vapor de agua, pero a fin de cuentas sigue siendo agua, no cambia. Así que cuando tú cambias una sustancia, un material de un estado de agregación a otro, eso es un cambio físico, porque a fin de cuentas sigue siendo el mismo material, pero en otro estado de agregación. Algunos ejemplos de cambios físicos son las deformaciones. Si un cuerpo sufre una deformación por un golpe, sigue siendo el mismo cuerpo, no ha cambiado, entonces es un cambio físico. También tenemos los cambios de colores, el cambio de tamaño. Por ejemplo, si tenemos nosotros una barra de metal y la calentamos, esa barra de metal se hará más grande, está cambiando su tamaño, pero sigue siendo un metal. También tenemos la dureza. Si nosotros calentamos un metal se vuelve más blando. Y la disolución de azúcar en café. Si nosotros diluimos azúcar en café, sigue siendo azúcar. En todos estos ejemplos no cambia la estructura interna de la materia. Por otra parte, los cambios químicos sí alteran la composición de la materia, alteran la distribución y enlaces de los átomos y logran que se combinen de manera distinta para obtener sustancias diferentes a las que teníamos en un principio. Por ejemplo, ¿recuerdan el primer video de las sustancias puras, que eran elementos y compuestos? Que les dije que los elementos son todos los que aparecen en la tabla periódica y los compuestos son la unión de dos o más elementos. Bueno, pues los cambios químicos ocurren cuando estas sustancias puras, los elementos y los compuestos, son alterados y obtenemos una nueva sustancia diferente. Y en el proceso algunos necesitan energía y otros liberan energía al llevarse a cabo. Eso ya lo veremos más adelante en las reacciones exotérmicas y endotérmicas. Además, los cambios químicos, a diferencia de los cambios físicos que sí eran reversibles, los cambios químicos son irreversibles. Bueno, aprovechando que tengo esto aquí, voy a dar un ejemplo de un cambio químico. ¿Y por qué no? Vamos a ocupar el del primer video. Si yo tengo sodio y tengo cloro y los combino, me va a dar como resultado cloruro de sodio. Y aquí estamos presenciando un cambio químico porque yo tengo dos elementos, los uno y me regresan un compuesto con nuevas propiedades. Es un compuesto totalmente diferente a los elementos que tenía yo acá. Otro ejemplo y muy importante son los incendios. Este es muy importante porque siempre, bueno, casi siempre suele venir en el examen. Te llegan a preguntar, ¿un incendio es un ejemplo de un cambio físico o químico? Y ahí tú tienes que poner un cambio químico. No se te ocurra de ninguna manera ponerle cambio físico porque un incendio es un cambio químico. ¿Y eso por qué? Porque un incendio es una combustión. Por ejemplo, si yo tengo gas metano y tengo oxígeno, al reaccionar me va a dar como resultado dióxido de carbono, agua y energía. Y ese es un ejemplo de combustión. Es por eso que un incendio es un cambio químico, no es físico. Otro ejemplo de cambio químico es la digestión de los alimentos. Recuerden que en el estómago tenemos ácidos gástricos que reaccionan con los alimentos para descomponerlos. La oxidación de un clavo también es un ejemplo de un cambio químico. Un clavo está compuesto principalmente por hierro y al reaccionar con oxígeno obtengo óxido de hierro. Entonces estoy teniendo dos elementos y me están dando un compuesto que es totalmente diferente a lo que yo tenía. Eso es un cambio químico. Cambia la estructura interna de la materia.
Bueno, para no hacer más largo este video, lo vamos a dejar hasta aquí. Te voy a dejar ahora 10 preguntas. Recuerda que puedes pausar el video y las respuestas van a aparecer. Ahora, aquí tienes las 10 preguntas. Pausa el video para corroborar. Y si te ha gustado, ya sabes que puedes darle like y compartirlo con tus amigos para que también estudien con nosotros. Y nos vemos en el próximo.